Si sigues enojándote con personas que no pueden controlarse a sí mismas, no es porque seas débil, es porque todavía no entiendes dónde nace realmente el enojo. Y hoy voy a mostrarte un sistema que cambia eso para siempre. Yo, Brian Tracy, he observado durante décadas algo que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no pierde oportunidades por falta de talento, ni fracasa por mala suerte. Pierde el control de su vida por algo mucho más silencioso y peligroso: no saber gestionar sus emociones, especialmente el enojo. El enojo no aparece de repente, no explota de la nada, se acumula, se infiltra en pequeñas reacciones diarias, en gestos, en palabras mal elegidas, en decisiones impulsivas que después cuestan relaciones, reputación y paz mental. Muchas personas se despiertan cada mañana con buenas intenciones, pero bastan una crítica, una demora, una actitud ajena para que todo su equilibrio se derrumbe, y al final del día sienten agotamiento, culpa y frustración, sin entender por qué reaccionaron como reaccionaron. He trabajado con empresarios, ejecutivos, líderes y profesionales brillantes que sabían negociar contratos complejos, dirigir equipos y tomar decisiones estratégicas, pero que no podían controlar su enojo en una conversación difícil. Personas que perdieron ascensos, alianzas y relaciones importantes no por lo que sabían, sino por cómo reaccionaban. Y cuando analizábamos el problema, siempre aparecía la misma raíz. Creían que el enojo era provocado por los demás, cuando en realidad nacía dentro de ellos. La mayoría vive creyendo que reaccionar es natural, que enojarse es inevitable, que así soy yo. Pero esa creencia es una trampa mental. El enojo no es un rasgo de personalidad, es un hábito emocional aprendido, y como todo hábito, puede ser desmontado si entiendes el sistema correcto. Hoy no voy a hablarte de control superficial ni de repetir frases positivas frente al espejo. Hoy voy a mostrarte un método estructurado, claro y probado. 10 lecciones que he enseñado durante años a personas que necesitaban mantener la calma bajo presión real. No para volverse frías o indiferentes, sino para volverse fuertes, conscientes y dueñas de sus reacciones. Más adelante, te voy a mostrar por qué intentar aguantarte el enojo solo lo hace más fuerte. Y en unos minutos entenderás por qué las personas que parecen imperturbables no son más tranquilas, son más disciplinadas mentalmente. Si sientes que reaccionas más de lo que te gustaría, si te has prometido 1000 veces no volver a enojarte y sigues cayendo en lo mismo, este video no es casualidad. Quédate conmigo hasta el final, porque estas lecciones no cambian solo cómo reaccionas, y cambian cómo vives. Y si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu mente y recuperar control emocional, suscríbete ahora. Este canal no es entretenimiento, es entrenamiento mental continuo. Yo, Brian Tracy, aprendí muy temprano algo que cambió por completo mi manera de relacionarme con las personas y con los problemas. Nada externo tiene el poder de hacerte enojar. Puede parecer una afirmación dura, incluso provocadora, pero es una de las verdades más liberadoras que existen. El enojo no entra por los ojos ni por los oídos, se genera dentro de ti, como una respuesta automática que aprendiste a lo largo de los años. La mayoría de las personas vive convencida de que su enojo es una reacción lógica a lo que otros hacen. Me habló mal, me faltó el respeto, no cumplió, fue injusto. Y aunque los hechos puedan ser reales, la reacción no es obligatoria. Entre lo que sucede y lo que sientes existe un espacio invisible. En ese espacio vive tu poder. Pero casi nadie lo usa. Durante años trabajé con profesionales altamente competentes que decían frases como: yo no soy una persona explosiva, pero hay gente que me saca de quicio. Esa frase encierra el error central. Cuando crees que alguien más controla tu estado emocional, le estás entregando el volante de tu vida. Estás diciendo, sin darte cuenta, que tu paz depende del comportamiento ajeno. Y eso es una forma silenciosa de esclavitud emocional. Recuerdo a Daniel, 46 años, gerente de una empresa mediana. Era respetado por su capacidad técnica, pero temido por su temperamento. Cada vez que algo no salía como esperaba, su tono cambiaba, su rostro se tensaba y su mensaje se volvía cortante. Él creía que su enojo era señal de exigencia y liderazgo. Pero lo que realmente ocurría era otra cosa. Su enojo revelaba una necesidad profunda de control. Cuando algo escapaba de su expectativa, su mente interpretaba el hecho como una amenaza personal. Aquí está la clave. El enojo nace cuando tus expectativas chocan con la realidad, no con las personas, sino con la realidad tal como es. Esperas que otros piensen, actúen o reaccionen de determinada manera.
Cuando no ocurre, tu mente se resiste, y esa resistencia se manifiesta como enojo. Imagina tu mente como un termostato emocional. No reacciona al ambiente en sí, sino a la diferencia entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Cuanto mayor es la distancia entre expectativa y realidad, mayor es la carga emocional. El problema no es el mundo. El problema es la rigidez con la que intentas imponerle tus reglas. Y aquí casi nadie está preparado. Aceptar que el enojo es interno no significa justificar conductas ajenas ni volverte pasivo. Significa recuperar tu soberanía emocional. Significa entender que puedes elegir cómo responder, incluso cuando no puedes elegir lo que sucede. Las personas emocionalmente fuertes no son aquellas a las que nunca les pasa nada, sino aquellas que no permiten que lo externo decida su estado interno. Cuando Daniel entendió esto, ocurrió un cambio profundo. Dejó de preguntarse, ¿por qué hacen esto? Y empezó a preguntarse, ¿por qué reacciono así? Esa sola pregunta desplazó el foco del conflicto hacia el único lugar donde realmente existe poder, su mente. Con el tiempo, su forma de comunicarse cambió, su equipo respondió mejor, y curiosamente, los mismos problemas que antes lo hacían explotar comenzaron a perder fuerza emocional. El enojo no desaparece por fuerza de voluntad. Desaparece cuando entiendes su mecánica, cuando dejas de verlo como una reacción inevitable y comienzas a verlo como una respuesta aprendida. Y todo lo que se aprende puede desaprenderse. Este es tu despertar número 1. La mayoría de las personas trata el enojo como algo que debe ser eliminado, reprimido o escondido, y ahí cometen un error sutil, pero grave. El enojo no es el problema, es un mensajero. El verdadero problema es no entender lo que viene a señalar. Cada emoción que aparece en tu vida cumple una función específica. El miedo alerta, la tristeza procesa, la alegría expande. El enojo también tiene un propósito, indicar que algo dentro de ti se siente amenazado, invadido o fuera de control. Cuando lo ignoras o lo reprimes, no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve sarcasmo, resentimiento, frialdad o explosiones tardías. Muchas personas se enojan no por lo que ocurre, sino por lo que interpretan que ocurre. La mente crea una historia en segundos. No me respetan, no me valoran, me están pasando por encima. Esa historia se siente real, aunque no siempre lo sea, y el cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, aunque no lo estés. Piensa en el enojo como una alarma. Una alarma no es buena ni mala, es útil si sabes leerla. Inútil si solo intentas apagar el ruido. Cuando suena, no gritas contra la alarma. Te preguntas qué la activó. Pero con el enojo, la mayoría hace lo contrario. Culpa a otros, se justifica o explota. Recuerdo a Laura, 39 años. Profesional independiente. Se enojaba constantemente con clientes que pedían cambios, con personas que llegaban tarde, con comentarios que sentía injustos. Ella decía que era sensible y que la gente no tenía consideración. Pero al profundizar, apareció otra verdad. Su enojo surgía cada vez que sentía que perdía control o que sus límites no eran claros. No era rabia hacia los demás. Era frustración consigo misma. El enojo suele esconder una expectativa no expresada, un límite no comunicado o una necesidad no atendida. Cuando no sabes decir no, cuando no sabes pedir con claridad, cuando no sabes poner límites, tu cuerpo lo hace por ti a través del enojo. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que controlar el enojo es no sentirlo, pero la verdadera fortaleza emocional es sentirlo sin obedecerlo. Observarlo como información, no como orden. El enojo dice, mira aquí, no dice, ataca. Imagina que estás conduciendo y se enciende una luz en el tablero. Puedes cubrirla con cinta para no verla, pero el problema sigue ahí. El enojo funciona igual. Si no lo escuchas, se intensifica. Si lo escuchas con conciencia, pierde fuerza. Este punto incomoda a casi todos. Cuando Laura empezó a usar el enojo como señal, algo cambió. En lugar de reaccionar, comenzó a hacerse una pregunta simple. ¿Qué necesidad mía no está siendo atendida ahora? A veces era descanso, otras veces claridad, otras veces límites. Al responder esa pregunta, el enojo ya no necesitaba gritar. Su mensaje había sido recibido. Las personas que parecen tranquilas no son aquellas que nunca sienten enojo. Son aquellas que no se identifican con él. No dicen, soy una persona enojada, sino, estoy sintiendo enojo. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando no te fusionas con la emoción, recuperas elección. El enojo bien entendido se transforma en conciencia. Mal entendido, se transforma en conflicto.
No se trata de eliminarlo, sino de traducirlo correctamente. Y cuando aprendes a hacerlo, empiezas a responder desde claridad, no desde impulso. Este es tu despertar número 2. La mayoría de los estallidos de enojo no tienen que ver con lo que sucede, sino con quién crees que eres. El enojo surge con más fuerza cuando tu identidad se siente cuestionada. No reaccionas al hecho, reaccionas a lo que ese hecho dice sobre ti, o mejor dicho, a lo que crees que dice. El ego es una construcción mental que busca constantemente confirmación. Quiere sentirse importante, respetado, reconocido, competente. Cuando algo amenaza esa imagen, se activa un mecanismo de defensa, y una de las defensas más rápidas del ego es el enojo, no porque sea la más inteligente, sino porque es la más automática. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces te has enojado no por el error en sí, sino por sentirte desvalorizado? No fue la crítica, fue el significado que le diste. No fue el desacuerdo, fue la interpretación de no me toman en serio. El ego no soporta sentirse pequeño, equivocado o irrelevante. Recuerdo a Andrés, 51 años, dueño de un negocio familiar. Cada vez que un empleado cuestionaba una decisión suya, su tono cambiaba de inmediato. Él decía que defendía el orden. En realidad, defendía su identidad. Su mente traducía el desacuerdo como una amenaza directa a su autoridad personal, y su cuerpo respondía con enojo. Aquí está la trampa. Cuando tu identidad depende de tener razón, cualquier desacuerdo se vuelve una agresión. Cuando necesitas validación constante, cualquier crítica se siente como ataque. El enojo, en estos casos, no protege la verdad. Protege la imagen que tienes de ti mismo. Imagina tu identidad como una armadura demasiado ajustada. Al principio te protege, pero con el tiempo te limita el movimiento. Cada comentario roza esa armadura y en lugar de adaptarte, reaccionas. El enojo no es fortaleza, es rigidez. Aquí es donde todo cambia. Las personas emocionalmente libres no basan su identidad en ser siempre respetadas, escuchadas o aprobadas. Basan su identidad en quienes deciden ser, independientemente de la reacción ajena. No necesitan defender su ego porque no viven dentro de él. Esto no significa aceptar faltas de respeto, significa no confundir desacuerdo con ataque, ni crítica con desvalorización. Cuando tu identidad es sólida, el mundo puede moverse sin que tú te quiebres por dentro. Andrés comenzó a cambiar cuando entendió que su valor no estaba en ganar discusiones, sino en construir resultados. Empezó a escuchar sin interrumpir, a responder sin elevar la voz, a separar el mensaje de su imagen personal. El resultado fue inesperado. Su equipo comenzó a respetarlo más, no menos. El ego siempre quiere reaccionar rápido. La conciencia sabe esperar. Y en esa pausa aparece la verdadera fuerza. Cada vez que eliges no reaccionar desde la identidad herida, estás entrenando una mente más amplia, más estable y más madura. El enojo pierde poder cuando deja de ser una defensa del ego. Cuando ya no necesitas proteger una imagen frágil, las palabras ajenas dejan de gobernarte. Y lo que antes te encendía, ahora simplemente pasa. Este es tu despertar número 3. Existe una confusión silenciosa que genera gran repugnancia humana. Creer que tener el control es lo mismo que estar seguro. Para muchas personas, perder el control de una situación equivale a perder valor, autoridad o estabilidad. Y cuando ese control falla, el cuerpo reacciona antes de que la razón pueda intervenir. El asco surge precisamente en este punto. No como una respuesta al caos en sí, sino como un intento desesperado para restaurar un sentido de seguridad interior, cuando las cosas no salen según lo planeado, cuando alguien actúa de forma impredecible, cuando la realidad se desvía del guión mental, la mente lo interpreta como una amenaza, y el asco surge como mecanismo de defensa. Las personas que se irritan con facilidad suelen decir que son exigentes, perfeccionistas o intensas, pero detrás de estas palabras casi siempre hay miedo. Miedo a equivocarse, a perder estatus, a parecer débil, a no ser respetado. El control se convierte en una armadura, y cualquier armadura pesada hace que cualquier movimiento sea incómodo. Piensa en cuántas veces te enojaste, no porque algo salió mal, sino porque no fue tu camino. El problema no fue la demora, el cambio ni el error. Fue la ruptura de la expectativa de control. Cuando el mundo no obedece, el ego intenta forzarlo, y cuando no puede, explota. Recuerdo a Elena, de 44 años, coordinadora de proyectos, extremadamente organizada, eficiente y comprometida,
Pero si alguien cambiaba un detalle a última hora, se enfadaba. Decía que necesitaba control para que todo funcionara. Pero, en realidad, necesitaba control para sentirse tranquila. Su paz dependía de factores externos. La verdadera seguridad emocional no proviene de controlar el entorno, proviene de confiar en la propia capacidad de responder a lo que sucede. Cuando sabes que puedes manejar lo inesperado, no necesitas aferrarte al control. Cuando confías en ti mismo, la rigidez disminuye. El asco disminuye en proporción directa al crecimiento de la flexibilidad interna. Las personas flexibles no son pasivas, son adaptables. Se adaptan, negocian y reorientan. No porque el mundo sea fácil, sino porque no se desmoronan por dentro con cada cambio. Imagina tu mente como una casa construida sobre terreno inestable. Si solo se mantiene en pie cuando todo está en calma, cualquier viento se convierte en una amenaza. Pero si la estructura es sólida, el clima cambia sin causar desesperación. El control excesivo es señal de una estructura frágil. La calma ante lo inesperado es señal de cimientos sólidos. Muchos conflictos surgen porque intentamos controlar lo incontrolable, las emociones de los demás, sus decisiones, el ritmo de la vida. Este intento constante genera frustración acumulada. Y la frustración, al no reconocerse, se transforma en asco. Elena empezó a cambiar cuando se planteó una simple pregunta antes de reaccionar. ¿Esto realmente amenaza mi identidad o es algo inesperado? La mayoría de las veces, la respuesta la desarmaba. Empezó a actuar con más claridad y menos tensión. Y curiosamente, cuanto menos intentaba controlarlo todo, más respeto y cooperación recibía. Cuando sueltas el control, no pierdes fuerza, ganas espacio interior. Y en ese espacio, el asco deja de ser necesario como mecanismo de defensa. Empiezas a responder con inteligencia, no impulsivamente. Este es tu cuarto despertar. Gran parte del enojo cotidiano no nace de grandes conflictos, sino de un estado mental mucho más peligroso, la inconsciencia emocional. Las personas que viven reaccionando no están eligiendo cómo responder, están funcionando en piloto automático. Repiten patrones antiguos sin cuestionarlos, como si cada situación fuera una repetición de la anterior. Cuando no estás presente, cualquier estímulo se vuelve un disparador. Una palabra, un gesto, una demora mínima. El cuerpo reacciona antes de que la mente pueda interpretar. Y cuando te das cuenta, ya hablaste, ya levantaste la voz, ya te cerraste. No fue decisión, fue hábito. El piloto automático se construye con el tiempo. Se forma a partir de rutinas, tensiones acumuladas, cansancio, estrés y falta de pausa. Muchas personas se levantan ya tensas, pasan el día corriendo, resolviendo, acumulando presión interna y esperan no explotar. Eso no es realista. Una mente sobrecargada no responde con claridad, responde con impulsos. Recuerdo a Marcos, 48 años, padre de 2 hijos, con una agenda siempre llena. No se consideraba una persona enojada, pero reaccionaba con dureza ante pequeños errores. Él decía que era por el estrés. Y tenía razón. Pero no entendía algo clave. El estrés no crea el enojo, lo revela. Revela la falta de espacio interno para elegir. Vivir en piloto automático significa no darte tiempo para procesar lo que sientes. Saltas de una tarea a otra, de una conversación a otra, sin cerrar ciclos emocionales. El enojo no expresado se acumula como presión en una válvula cerrada, y tarde o temprano encuentra salida. La conciencia es el antídoto. No la conciencia abstracta, sino la práctica diaria de observarte, notar tu respiración, tu tono interno, tu nivel de tensión. Cuando empiezas a observarte, interrumpes el automatismo, creas un segundo de espacio, y ese segundo cambia todo. Imagina tu mente como una autopista. El piloto automático va a toda velocidad, sin frenar, sin mirar. La conciencia introduce un semáforo, no para detenerte siempre, sino para darte la opción de elegir. El enojo necesita velocidad para dominarte. La conciencia lo desacelera. Aquí es donde muchos se engañan. Creen que necesitan técnicas complejas, pero lo que más reduce el enojo es algo simple y constante. Pausa consciente. 5 minutos al día de silencio real, sin pantalla, sin ruido, solo respirando y observando. Eso entrena tu sistema nervioso para no reaccionar de inmediato. Marcos comenzó con algo básico. Antes de entrar a casa, se quedaba 2 minutos en el auto, respirando, no para relajarse, sino para cambiar de estado. Ese pequeño ritual redujo drásticamente sus reacciones impulsivas. No porque los problemas desaparecieron, sino porque él dejó de llegar a ellos en automático. El enojo pierde fuerza cuando dejas de vivir dormido. Cuando estás presente,
Notas la emoción antes de que te gobierne. Y cuando la notas, ya no te controla. La conciencia no elimina los desafíos, pero te devuelve el mando. Este es tu despertar número 5. Si has llegado hasta aquí, hay algo importante que reconocer. Ya entendiste que el enojo no viene de afuera, que no es tu enemigo, que se activa cuando el ego se siente amenazado, cuando confundes control con seguridad y cuando vives en piloto automático. Eso no es poca cosa. Es un cambio profundo de perspectiva. Muchas personas nunca llegan a este punto porque prefieren seguir culpando al mundo. Tú no. Tú ya empezaste a mirar hacia adentro. Y ese es el primer signo de verdadera fortaleza emocional. No necesitas cambiarlo todo hoy. Necesitas seguir despierto. Tómate un momento. Respira. Observa cómo estas ideas resuenan en ti. Si algo te incomodó, es porque tocó un punto real. Y lo más fuerte aún está por llegar. Las próximas lecciones te van a mostrar cómo entrenar respuestas nuevas, no solo entender el problema. Si este contenido está aportando claridad, deja un like y escribe en los comentarios qué lección te impactó más hasta ahora. Y suscríbete. Este canal existe para ayudarte a construir una mente más firme, más consciente y más libre. Continuamos. Uno de los mayores errores sobre el enojo es creer que la persona fuerte es la que no siente nada. Esa idea es falsa y peligrosa. Las personas más equilibradas sienten tanto como cualquiera, pero no convierten cada emoción en una acción inmediata. Entienden una diferencia clave. Sentir no es actuar. El enojo, en sí mismo, es solo energía emocional. No tiene dirección propia. La dirección la das tú. Cuando confundes emoción con acción, reaccionas. Cuando la separas, eliges. Y esa separación es una habilidad que se entrena, no un rasgo con el que se nace. Muchos dicen, no pude evitarlo. Pero la verdad es que sí hubo un instante, aunque breve, en el que pudieron elegir. El problema es que nunca entrenaron ese instante. El cuerpo se acelera, la respiración se acorta, el pensamiento se vuelve rígido, y sin entrenamiento previo, el impulso gana. Imagina que el enojo es como una ola. No puedes impedir que se forme, pero sí puedes decidir si te arrastra o si la dejas pasar. Las personas que se enojan menos no generan menos olas, simplemente no se suben a ellas. Recuerdo a Silvia, 52 años, líder de equipo en una empresa grande. Tenía fama de ser directa, pero también de explotar cuando algo no salía como esperaba. Ella creía que su problema era el temperamento. En realidad era la fusión inmediata entre emoción y palabra. Sentía enojo y hablaba. Sentía frustración y actuaba. No existía espacio entre ambos. El cambio comenzó cuando entrenó una regla simple: nunca responder en el primer impulso. No para callarse, sino para ganar claridad. A veces contaba hasta 10, otras veces pedía un minuto, otras veces escribía y no enviaba. Ese pequeño retraso desarmó reacciones que antes parecían inevitables. Aquí es donde muchos se impacientan. Quieren resultados rápidos, pero la regulación emocional funciona como el entrenamiento físico. No se logra con una sola repetición. Se construye con constancia. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, fortaleces un músculo invisible, el de la autorregulación. Piensa en tu mente como un jinete y un caballo. El caballo es la emoción, el jinete es la conciencia. Si el jinete nunca entrenó, el caballo corre sin dirección. Pero cuando hay entrenamiento, la fuerza no se pierde, se canaliza. Aquí es donde la mayoría se pierde. Responder no es reprimir. Reprimir es empujar la emoción hacia abajo. Responder es permitir que exista sin obedecerla. Puedes decir lo que necesitas decir, pero desde claridad, no desde impulso. Desde firmeza, no desde explosión. Silvia descubrió algo importante. Cuando respondía con calma, su mensaje era más fuerte, no más débil. Las personas escuchaban más. Los conflictos duraban menos. Y ella terminaba el día sin esa sensación de desgaste interno. El enojo pierde poder cuando dejas de usarlo como motor de acción. Cuando entiendes que no necesitas actuar para validarlo. Puedes sentirlo, observarlo y decidir qué hacer con él. Esa es la diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente. Este es tu despertar número 6. Una gran parte del enojo no nace en el momento del conflicto, sino mucho antes. Nace cuando dices sí queriendo decir no. Cuando callas lo que te molesta. Cuando toleras más de lo que es sano. El enojo no aparece de repente. Se acumula en silencio. Las personas que se enojan con facilidad suelen tener algo en común. Límites difusos. No porque no sepan lo que quieren, sino porque no se sienten cómodas expresándolo. Temen incomodar, perder aprobación o generar conflicto. Pero el conflicto no desaparece, solo se posterga. Y cuando llega, llega cargado.
Piensa en cuántas veces has aceptado algo que te incomodaba, creyendo que no era tan importante. Cada una de esas veces dejó una marca. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta minimizar, y cuando la acumulación supera cierto punto, el enojo explota por algo pequeño. No es por eso pequeño, es por todo lo anterior. Recuerdo a Paula, 41 años, profesional competente y muy valorada. Siempre disponible, siempre correcta. Pero de vez en cuando estallaba de forma desproporcionada. Ella no entendía por qué. Al analizarlo, apareció un patrón claro. No ponía límites a tiempo. El enojo no era el problema, era la consecuencia. Poner límites no es ser duro, es ser claro, no es atacar, es definir. Un límite bien comunicado no necesita enojo para sostenerse. El enojo aparece cuando el límite nunca fue dicho y el cuerpo intenta hacerlo por ti. Imagina una cerca invisible alrededor de tu espacio personal. Si no existe, cualquiera entra sin saberlo. Y cuando te sientes invadido, reaccionas. Pero si la cerca está clara, no necesitas gritar. La claridad previene el conflicto. La ambigüedad lo alimenta. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que poner límites genera rechazo. En realidad, la falta de límites genera resentimiento. Y el resentimiento siempre termina dañando relaciones, incluso aquellas que querías proteger. Paula comenzó a practicar algo simple y poderoso. Expresar sus límites cuando aún estaba tranquila, no cuando ya estaba cargada. Decir frases claras, sin justificar, sin atacar. Algo cambió. Su enojo disminuyó. No porque los demás cambiaron, sino porque ella dejó de traicionarse a sí misma. Cuando no te respetas, tu cuerpo se encarga de recordártelo, y lo hace a través del enojo. Pero cuando empiezas a honrar lo que sientes y a comunicarlo con firmeza, el enojo ya no necesita aparecer como último recurso. Sin límites claros vives reaccionando. Con límites claros vives eligiendo. Y esa elección constante es una de las formas más profundas de libertad emocional. Este es tu despertar número 7. Una de las fuentes más constantes de enojo es también una de las menos reconocidas, las expectativas invisibles. Esperas que las personas actúen de cierta manera, respondan con determinado tono, entiendan lo que no expresaste y valoren lo que tú valoras. Cuando eso no ocurre, aparece el enojo. No porque el otro haya fallado, sino porque tu expectativa no fue satisfecha. La mente crea contratos silenciosos, acuerdos que nunca se hablaron, pero que se sienten obligatorios. Debería saberlo, tendría que entender, si le importo haría esto. Cuando esos contratos se rompen, el enojo surge como reacción. Pero nadie firmó nada. Todo ocurrió en tu mente. Muchas personas viven atrapadas en el enojo porque confunden deseo con obligación. Querer algo de otro es válido, exigirlo sin expresarlo es una trampa. El enojo no nace del otro, nace del choque entre lo que imaginaste y lo que ocurrió. Recuerdo a Jorge, 50 años, que se enojaba constantemente con su pareja. Sentía que no lo apoyaba como él esperaba. Al profundizar, apareció algo claro. Nunca había expresado qué significaba para él apoyo. Lo daba por obvio. Pero lo obvio no existe en las relaciones humanas. Existe lo hablado o lo supuesto. Las expectativas no expresadas se convierten en resentimiento. Y el resentimiento es enojo acumulado con buena memoria. Cada pequeña decepción se guarda, se suma, se recuerda, hasta que una situación mínima detona una reacción grande. Y entonces todos se sorprenden. Imagina cargar una mochila invisible llena de expectativas. Cada persona que no cumple lo que esperabas agrega peso. Al final del día, no estás cansado por lo que ocurrió, sino por lo que cargaste. El enojo es la señal de que esa carga ya es excesiva. Pocos llegan mentalmente hasta aquí. La solución no es dejar de esperar nada, es hacer conscientes tus expectativas. Preguntarte, ¿esto lo hablé o solo lo supuse? ¿Es un deseo o una exigencia? ¿Estoy esperando que otro cubra una necesidad que no me atrevo a expresar? Jorge empezó a cambiar cuando reemplazó el reproche por la claridad. Dejó de reaccionar desde el enojo y comenzó a hablar desde la necesidad. Algo simple ocurrió. Muchas de sus expectativas se cumplieron cuando dejaron de ser silenciosas, y otras dejaron de ser importantes cuando se expresaron. El enojo disminuye cuando reduces la brecha entre lo que esperas y lo que comunicas, cuando aceptas que los demás no leen tu mente, cuando entiendes que la claridad previene el conflicto más que cualquier reacción emocional. Las personas emocionalmente libres no viven sin expectativas. Viven con expectativas flexibles, conscientes y comunicadas. Y cuando algo no ocurre como esperaban, no lo toman como ataque personal, lo toman como información. El enojo pierde poder cuando dejas de exigir al mundo que adivine lo que nunca dijiste.
Y en ese momento, recuperas algo esencial: tranquilidad interna. Este es tu despertar número 8. Mucho del enojo que cargas hoy no pertenece al presente. Es una deuda emocional que sigues intentando cobrar del pasado. La mente guarda ofensas, palabras, gestos, decisiones ajenas y espera que algún día sean compensadas. Mientras esa expectativa exista, el enojo se mantiene vivo. Perdonar no es justificar lo que ocurrió. No es decir que estuvo bien. Es dejar de pagar un precio emocional por algo que ya no puedes cambiar. El enojo persiste cuando crees que soltarlo significa perder, cuando en realidad soltarlo es recuperar energía. Muchas personas dicen que no pueden perdonar, pero lo que realmente no pueden es renunciar a la idea de que el otro debería pagar. El enojo se vuelve una forma de justicia interna, una forma de decir, no fue justo, y quizá no lo fue. Pero mientras sigas atado a eso, sigues atado a la persona o situación que te dañó. Recuerdo a Roberto, 57 años, que cargaba enojo desde hacía décadas hacia un antiguo socio. Sentía que lo habían traicionado, y probablemente así fue. Pero ese enojo se filtraba en todas sus relaciones actuales. No confiaba, reaccionaba con dureza, vivía en guardia permanente. El pasado seguía gobernando su presente. Aquí está la paradoja: el enojo no castiga al otro, te castiga a ti. La persona que te hirió puede seguir con su vida. Tú sigues cargando el peso. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Imagina el enojo como una cuerda que te ata a un evento pasado. Cada vez que recuerdas, reaccionas, revives. Soltar no cambia lo que ocurrió, pero cambia quién decide tu estado emocional hoy. Aquí es donde muchos se resisten. Creen que soltar es rendirse, pero en realidad es recuperar soberanía. Es decir, esto ocurrió, pero ya no define mis reacciones. Roberto comenzó a cambiar cuando entendió que podía reconocer el daño sin seguir reviviéndolo. No olvidó, no justificó, simplemente dejó de cargar. Ese acto silencioso transformó su manera de relacionarse. Su enojo bajó no porque el pasado cambió, sino porque él dejó de vivir en él. El perdón consciente no es un evento, es una decisión repetida. Cada vez que eliges no alimentar el recuerdo con emoción, estás soltando un poco más. No se trata de negar, se trata de no reabrir la herida cada día. Cuando sueltas la necesidad de cobrar, recuperas espacio interno, y en ese espacio, el enojo ya no tiene dónde sostenerse. La calma no llega porque todo se arregla, sino porque decides no seguir cargando lo que ya no te sirve. Este es tu despertar número 9. Llegamos al punto final, y aquí es donde todo se integra. La calma que admiras en otras personas no es suerte, ni genética, ni temperamento especial. Es disciplina emocional practicada cada día. Nadie nace imperturbable, se entrena. A lo largo de estas lecciones has visto algo claro. El enojo no desaparece porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de relacionarte con lo que ocurre. Dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a elegir, y esa elección repetida se convierte en identidad. La mayoría cree que primero debe sentirse mejor para actuar mejor, pero la disciplina funciona al revés. Actúas con conciencia incluso cuando no te sientes bien, y con el tiempo tu estado emocional se reorganiza. Esperar a estar tranquilo para responder con calma es una trampa. La calma se construye respondiendo distinto, no esperando que aparezca. Piensa en la disciplina emocional como un músculo. Si solo lo usas cuando todo está fácil, nunca se fortalece. Se fortalece en los momentos incómodos, cuando alguien te provoca, cuando algo no sale como esperabas, cuando surge la tentación de reaccionar como antes. Ahí decides quién estás siendo. Recuerdo a Ana, 45 años, que decía, yo soy así, me enojo rápido. Durante años creyó que eso era parte de su carácter. Cuando entendió que no era identidad sino hábito, algo se abrió. Empezó a practicar pequeñas decisiones conscientes todos los días. Respirar antes de responder, postergar una reacción, comunicar con claridad. No fue inmediato, pero fue consistente, y la consistencia cambió su forma de vivir. Aquí está la verdad final. No controlas lo que sientes primero, pero sí controlas lo que haces después, y eso es suficiente para transformar tu experiencia emocional. La calma no llega como emoción, llega como consecuencia de decisiones repetidas. Imagina tu vida como un entrenamiento invisible. Cada conversación es una repetición, cada desacuerdo es una oportunidad. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, estás reforzando una identidad más fuerte, no perfecta, pero consciente. No se trata de nunca enojarte,
Se trata de no vivir gobernado por el enojo, de usar la emoción como información, no como dirección, de responder desde valores, no desde impulsos. Eso es madurez emocional. Cuando haces de la calma una disciplina, algo profundo ocurre. Las relaciones se vuelven más claras, los conflictos más cortos, tu energía deja de desperdiciarse en luchas innecesarias, y tu mente se vuelve un lugar más habitable. Este es tu despertar número 10. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no entiendes por qué te enojas. Ahora sabes que el enojo no viene de afuera, que no es un enemigo, que se activa con el ego, con el control, con la inconsciencia, con la falta de límites, con expectativas silenciosas y con deudas emocionales no resueltas. Y sobre todo, sabes que la calma no es un rasgo, es una práctica. A partir de hoy, hay una decisión silenciosa que solo tú puedes tomar. Seguir reaccionando como siempre, o empezar a responder como la persona que quieres ser. Nadie te va a avisar cuándo será la próxima prueba. Será una conversación incómoda, un desacuerdo, una provocación pequeña. Ahí es donde todo esto cobra sentido. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Necesitas elegirte conscientemente en el próximo momento difícil. Respirar antes de responder. Escuchar antes de defenderte. Recordar que tu paz vale más que ganar una discusión. Esa elección, repetida día tras día, construye una identidad nueva. La persona calmada no es la que evita conflictos, es la que no se pierde a sí misma dentro de ellos. Y cuando decides actuar desde esa claridad, algo cambia. Las relaciones se ordenan, los conflictos se acortan, tu energía deja de desperdiciarse. Quiero que escribas en los comentarios una sola frase, simple y poderosa. Hoy, elijo responder, no reaccionar. Si este contenido te ayudó a ver con más claridad, suscríbete. Este canal no existe para entretenerte, sino para acompañarte en un proceso real de transformación mental. Recuerda esto, cuando entrenas tu mente, entrenas tu futuro.